Condiciones básicas de higiene. Para la fabricación de materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Educación y capacitación. Edificación e instalaciones. Aseguramiento y control de la calidad. Algunos requisitos específicos. Rotulado y leyendas obligatorias. Y el tema de la trazabilidad. En cuanto a educación y capacitación tenemos: toda persona que manipule objetos, envases, materiales y equipamientos debe cumplir con los siguientes requisitos. Capacitación permanente en temas higiénicos sanitarios, en el manejo de los mismos, además de las tareas específicas en cada proceso. Las empresas deben contar con un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador, desde el momento de su vinculación. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta o por personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por las autoridades sanitarias competentes. Edificación e instalaciones. Las condiciones sanitarias de las edificaciones e instalaciones deben cumplir con: primero, deben estar ubicadas en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad y contaminación. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras, y debe tener superficies pavimentadas y recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo o el estancamiento de aguas. El establecimiento debe asegurar condiciones locativas adecuadas que garanticen que los materiales, objetos, envases y equipamientos, así como sus embalajes manejados en estas, no se contaminen. Las instalaciones deben proteger los ambientes de producción, almacenamiento, entre otras áreas, e impida la contaminación por objetos extraños o plagas. Deben estar construidas de manera que se faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y control de plagas. La edificación debe poseer una adecuada separación física de aquellas áreas donde se realizan operaciones de elaboración susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las áreas adyacentes. Aseguramiento y control de la calidad. Los fabricantes de materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con los alimentos y bebidas para consumo humano deben contar con un sistema de aseguramiento de control de calidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas desde la obtención de materias primas e insumos hasta la distribución y venta de productos terminados. Los fabricantes de materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con los alimentos y bebidas para consumo humano establecerán y mantendrán un aseguramiento de la calidad teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, realizar una evaluación permanente de las buenas prácticas de fabricación. Segundo, el mantenimiento de los registros que soporten la implementación del programa de control de calidad. Tercero, contar con un laboratorio de control de calidad propio o externo, con el fin de asegurar la conformidad de los materiales, objetos, envases o equipamientos producidos. Cuarto, las certificaciones expedidas por los proveedores de cumplimiento de los requisitos de las materias primas. Quinto, la existencia de especificaciones documentadas y codificadas para toda materia prima de insumos, así como para los productos finales. Debe contar con un programa de verificación de cumplimiento de las materias primas e insumos de los proveedores. Requisitos. La fabricación de materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas debe cumplir con los siguientes requisitos. Requisitos de materias primas, de agua utilizada, de prevención de la contaminación, de administración de variantes o cambios de producción y de almacenamiento y transporte. Bueno, en cuanto a las materias primas, las materias primas deben cumplir con los siguientes requisitos. Todas las sustancias a utilizar deben estar en las listas positivas, sean de la FDA, Estados Unidos,
la Unión Europea o miembros de la Unión Europea o incluso Mercosur. Las materias primas deben ser de buena calidad técnica de acuerdo a los criterios de pureza. Se deben verificar las condiciones sanitarias de las materias primas antes de su entrada a proceso. Los materiales que no reúnan las condiciones sanitarias deben ser identificados y controlados para prevenir su uso. Las materias primas e insumos y aditivos deben almacenarse y manejarse de tal manera que evite confusión, alteración, contaminación y adulteración. Requisitos del agua. El agua utilizada para la fabricación de objetos, envases, materiales y equipamientos destinados a entrar en contacto con los alimentos y bebidas debe cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo 3 de la Resolución 2115 de 2007 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Requisitos en cuanto a prevención de la contaminación. Debe contar con un procedimiento de prevención de la contaminación basado en un análisis de riesgo. El equipo y su disposición debe ser adecuado para evitar la contaminación cruzada entre los materiales para contacto con alimentos y bebidas y los materiales para otros usos o sus ingredientes. Los ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se evite la contaminación cruzada. De ser requerido, tales ambientes deben garantizar condiciones higiénicas sanitarias de las operaciones de elaboración. Las áreas para materias primas y productos listos para su uso deben contar con una separación física o funcional. Contar con un área independiente para productos devueltos o rechazados. Establecer los procedimientos para evitar contaminación del producto durante las operaciones de transferencia, envasado y carga. En cuanto a la administración de variantes o cambios de producción. Todos los procedimientos de operación y proceso deben estar establecidos y documentados. Deben contar con un procedimiento para implementar cambios en las operaciones y procesos, capaz de detectar e indicar posibles cambios en la composición o riesgos de contaminación. Contar con un procedimiento para manejar cambios en la formulación de los productos, materias primas e insumos y proveedores. Contar con procedimientos documentados que consideren el impacto de estos cambios en la calidad, desempeño, composición y cumplimiento de las regulaciones del material u objeto producido. En cuanto al almacenamiento y transporte, debemos contar con un área suficiente para el almacenamiento de materias primas e insumos. Las condiciones de almacenamiento deben evitar la adulteración, contaminación y deterioro de materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas. Deben contar con áreas de almacenamiento exclusivos para almacenar materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas. Todo producto y material almacenado debe cumplir con los requisitos de rotulación establecidos en el numeral 3 del artículo 15 de este reglamento. El vehículo que transporte materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas debe garantizar que estos productos no se transporten conjuntamente con sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza representen riesgo de contaminación. Rotulado y leyendas obligatorias. Los requisitos de rotulado o etiquetado y leyendas obligatorias para la comercialización de materiales, objetos, envases y equipamientos que aún no estén en contacto con alimentos y bebidas, en el embalaje o en los documentos que acompañen el envío debe llevar la siguiente información. La leyenda para contacto con alimentos y bebidas. Dicha información figurará con caracteres visibles, claramente legibles e indelebles. Nombre o razón social y la dirección del fabricante. Rotulación o identificación, que puede ser en códigos numéricos, alfanuméricos, barras, perforaciones, entre otros.
que permitan la trazabilidad del material, objeto, envase o equipamiento destinado a entrar en contacto con alimentos y bebidas. En el caso de materiales, objetos, envases y equipamientos activos, información sobre el uso o los usos permitidos, nombre y cantidad de la sustancia liberada por el componente activo, a fin de que los alimentos y bebidas que entren en contacto con ellas puedan cumplir las disposiciones que les apliquen, incluidas las inherentes al etiquetado. En cuanto a la trazabilidad, los importadores, distribuidores, comercializadores y fabricantes de materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas deben asegurar la trazabilidad de los materiales, objetos, envases y equipamientos en todas las etapas de su producción y comercialización para facilitar el control, retiro de productos defectuosos e información de los consumidores.